Mensajes positivos. En la primera lectura de la misa de hoy, tomada del primer libro de Samuel, capítulo 24, del 13 al 21, vemos un episodio impresionante en la vida de David. David duró años perseguido por Saúl, el cual tenía la obsesión de acabar con él a cualquier precio. Donde supiera que andaba, Saúl dirigía un gran número de tropas, y a él no le quedaba más que andar a salto de mata. En una de esas ocasiones, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Y justo en esa cueva estaba escondido David con sus hombres, los cuales le dicen que es la oportunidad que le da Dios de librarse por fin de su gran enemigo. David se acerca sigilosamente y con su espada corta un trozo del manto de Saúl, pero se detiene. Regresa con sus hombres y les dice: Dios me libre de levantar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Y conteniéndolos impidió que le hicieran daño. Deja que Saúl salga de la cueva, lo sigue y le habla, mostrándole el trozo de su manto y diciendo que estuvo en sus manos quitarle la vida, y que no lo hizo porque no es un malvado que se merezca la persecución de que ha sido objeto. En ese momento Saúl le pide perdón, hasta reconoce que va a llegar a ser un buen rey, aunque después va a seguir persiguiéndolo. El conflicto es parte esencial de la relación humana. Es imposible no tener conflictos con aquellos que nos relacionamos. Casi el único modo de evitarlos es evitar relacionarnos. Como el caso de la señora que peleaba mucho con el marido. Un sacerdote le recomendó usar agua bendita. Ella preguntó: ¿la rocío en mi casa? Le contestó el sacerdote: no. Cuando llegue tu marido, tomas un trago. No te lo pases. Ahí tráelo hasta que él se duerma. Al tiempo, dijo la señora al sacerdote: Padre, el agua bendita sí hace milagros, ya no peleó con mi marido. Pues sí, no hablaban. Pero al costo de no tener vida en común, esa no puede ser una solución. Dice aquel dicho que cada cabeza es un mundo, y eso es totalmente cierto. Nuestra mente tiene una forma única de contemplar el mundo y de tratar de resolver sus problemas. Y a veces, parafraseando otro dicho típico, entre mente y mente, nada más las patadas se oyen. Por tantos motivos puede uno chocar con alguien más. Hay desavenencias, diferentes modos de pensar, diferentes opiniones, hay conflictos de interés. Todo eso nos va a hacer, tarde o temprano, chocar incluso con las personas que más queremos. Una vez que hubo un problema, un choque, invariablemente queda un resentimiento. Queda turbada la superficie de nuestra alma, como cuando una piedra causa ondas sobre la superficie de un lago. Recurriendo a nuestro buen amigo el diccionario, encontramos que el resentimiento es un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien, por considerarlo causante de cierta ofensa o daños sufridos, y que se manifiesta en palabras o actos hostiles. Con el resentimiento vienen quejas, resquemor, indiferencia. La mayor parte de las veces los resentimientos ahí quedan. No les presta una atención y solo desaparecen, afortunadamente. Pero si el resentimiento perdura, si en lugar de superarlo lo incrementamos con nuevos choques y le damos candela, si le damos más cuerda, el resentimiento puede convertirse en un rencor y la situación ya es diferente. El rencor es un sentimiento de hostilidad o gran resentimiento hacia una persona a causa de una ofensa o daños recibidos. Y este viene acompañado de enemistad, oposición, rivalidad, pugna, mala voluntad, desamor. Esto nos hace tomar actitudes negativas hacia la otra persona, no saludarla, voltearle la cara, no contestar cuando nos habla, pensar mal de ella y hablar peor. La incomodidad que esto genera hace que al menos una de las partes busque solucionar la situación, cosa que afortunadamente sucede la mayor parte de las veces. Pero si la situación no se resuelve, puede convertirse en un odio, que definitivamente es otro nivel. El odio es un sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño o de que le ocurra alguna desgracia. Aquí entran en escena cosas como la antipatía, la aversión, la repulsión, la inquina, el aborrecimiento, la malquerencia, el encono, el rencor, la hazaña.
Al odiar a alguien, por supuesto que le dejamos de dirigir la palabra, por supuesto que empezamos a tratar de hacerle el mal. Ya es una guerra. Cuando odiamos a una persona, le dirigimos toda la energía positiva que podamos, aunque los daños colaterales los suframos principalmente nosotros mismos. El odio tiene mucho que ver con la locura, porque odiar es como tomar un veneno esperando que le haga mal a la otra persona. Es como escupir hacia arriba y vivir con la cara llena de nuestras propias escupidas. El odio es una energía parásita que se alimenta de todo lo que le toca al amor. Todo lo que gastes en odiar, lo estás perdiendo en amar. Por eso es tan destructivo para nosotros mismos. ¿Cómo perdonar? El primer problema con que nos topamos es el decir, ¿y yo por qué tengo que perdonar? Porque casi siempre nosotros nos sentimos los perjudicados, los que fueron ofendidos, y para perdonar a veces ponemos condiciones. Sí lo perdono, pero que me pida perdón de rodillas y me bese los pies. Queremos que el otro reconozca su error, que nos dé cuenta de por qué lo hizo, y eso es lo que muchas veces impide que pueda llegar el bálsamo del perdón trayéndonos la paz. Al otro puede que no le dé ninguna molestia a nuestro mal sentimiento. El afectado, que tiene que buscar una solución por la paz de su alma, es el que trae el rencor o el odio. Perdonar es un regalo que te tienes que dar a ti mismo. Y si a veces no encuentras motivos para perdonar, pues perdona sin motivos, como lo hizo Jesús, que desde la cruz perdonó a sus verdugos sin que estos mostraran el más mínimo arrepentimiento. Pero él necesitaba estar en paz para entregar limpia su alma en manos de su Padre Dios. Por eso, desde el fondo de su corazón brotó aquel: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dice Lucas 23:24. Por eso los motivos para perdonar no tienes que buscarlos fuera de ti, y menos tienes que esperarlos de la actitud de los demás. Tienes que buscarlos en tu fe, como David, que siente que no puede levantar la mano contra Saúl porque es el ungido por el Señor. Nosotros tenemos que buscar los motivos contemplando a Jesús, quien nos manda a perdonar, nos da ejemplo de cómo hacerlo y lo mejor, nos da la fuerza de su espíritu para que podamos hacerlo. Tú puedes aferrarte a tu rencor en nombre de la justicia. Es que fue tan injusto lo que te hicieron. O en nombre de la verdad, porque en ese asunto solo tú tienes la razón. O en nombre de lo que quieras. O puedes darte cuenta del daño que te estás haciendo. Y aunque sea injusto y aunque tú tengas la razón, buscar la paz, pasando así de la locura a la sabiduría. David escogió justo eso. David desde su fe decidió perdonar a Saúl porque era el ungido del Señor. En justicia y en verdad, Saúl merecía el espadazo que le pudo haber dado David, pero él supo encontrar un motivo para perdonarlo en su relación con Dios. Ojalá que tú no le busques por otro lado. Mensajes positivos.